Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde desentrañamos los chismes más jugosos del mundo del espectáculo y hoy, prepárense porque tenemos un tema que está que arde. Hoy vamos a sumergirnos en un escándalo que ha estado dando vueltas por internet como un huracán, la supuesta rivalidad entre dos de las estrellas turcas más queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Y la verdad? Prepárense porque se ha revelado. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este drama, un pequeño recordatorio para los nuevos en el canal. Si eres fan de los chismes, los secretos de las celebridades y las últimas noticias del mundo del entretenimiento, este es tu lugar. Así que si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Únete a la familia y mantente siempre al día. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Kerem Bürsin y Hande Erçel, nombres que resuenan en el corazón de millones de fans alrededor del mundo, especialmente por su icónica química en la serie Love is in the Air. Su amor en la pantalla, y luego su breve romance en la vida real, hicieron suspirar a muchísimos. Pero, ¿qué pasa cuando esa historia de amor se desvanece y surgen rumores de rivalidad? ¿Es solo un cuento de hadas con un final amargo, o hay algo más en juego? Lo que empezó siendo una historia de amor de cuento de hadas, con fotos en redes sociales, declaraciones de amor y viajes románticos, terminó por ser una separación abrupta, dejando a los fans con el corazón roto y muchas preguntas sin respuesta. Y en el mundo del espectáculo, cuando hay misterio, surgen los rumores. Y uno de los más persistentes ha sido la supuesta rivalidad entre Kerem y Hande, una rivalidad que, según se rumoreaba, iba más allá de una simple ruptura amorosa. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de sensacionalismo, no tardaron en avivar las llamas. Se hablaba de celos profesionales, de disputas por proyectos, de competencia por la atención mediática. Algunos medios incluso insinuaron que la relación de Hande con otro actor, después de su ruptura con Kerem, fue una forma de venganza o de demostrar que ella también podía seguir adelante. Drama, drama, drama. Y el público, claro, se enganchó. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Realmente existe una rivalidad encarnizada entre Kerem y Hande? Pues bien, para responder a esta pregunta hemos investigado a fondo, hemos analizado declaraciones, entrevistas y todo lo que hemos podido encontrar sobre la pareja. Y lo que hemos descubierto es más complejo de lo que parece. Empecemos por analizar las declaraciones oficiales. Tanto Kerem como Hande en entrevistas posteriores a su ruptura han intentado mantener una postura discreta. Han evitado hablar mal el uno del otro y han expresado, en ocasiones, buenos deseos. Por ejemplo, en una entrevista, Kerem dijo que le deseaba a Hande lo mejor y que la consideraba una persona talentosa y especial. Hande, por su parte, ha sido igualmente cautelosa, mencionando que guardaba buenos recuerdos de su relación. Pero claro, las declaraciones oficiales, a menudo, son solo la punta del iceberg. ¿Qué hay de las acciones, de los gestos, de los detalles que revelan algo más profundo? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Se han notado algunos desaires sutiles, como evitar coincidir en eventos públicos, o no mencionar el nombre del otro en entrevistas, aun cuando la pregunta fuera inevitable. También se han analizado minuciosamente sus redes sociales. Los fans más observadores notaron que, después de la ruptura, dejaron de seguirse en Instagram, un gesto que en el mundo de las celebridades es equivalente a un divorcio virtual. Además, se ha especulado sobre ciertas indirectas en publicaciones o historias, mensajes crípticos que podrían interpretarse como dardos envenenados. Pero, ¿son estos detalles suficientes para afirmar que existe una rivalidad real? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es complicada. Es muy probable que después de una ruptura sentimental, exista cierta incomodidad, cierta distancia, y que, sobre todo, cada uno quiera rehacer su vida por separado. Es natural, es humano. Lo que es cierto es que, a pesar de la especulación, no hay pruebas concretas de una rivalidad encarnizada, de un odio declarado. No ha habido enfrentamientos públicos, ni acusaciones directas, ni batallas mediáticas. La distancia que mantienen, la prudencia en sus declaraciones, podría interpretarse como una señal de respeto mutuo, de querer evitar más drama, de querer preservar, de alguna manera, el buen recuerdo de su romance. Sin embargo, hay otro factor que no podemos ignorar, la presión mediática. En Turquía, y en el mundo del espectáculo en general, la vida privada de las celebridades es objeto de escrutinio constante. Los medios de comunicación, los paparazzi y los fans,
todos quieren saber, todos quieren ver, todos quieren drama. Esta presión, este acoso constante puede generar situaciones de estrés y tensión, y puede influir en la forma en que las celebridades se relacionan entre sí. Kerem y Hande, como figuras públicas, son conscientes de esto. Han aprendido a navegar en este mar turbulento, a proteger su privacidad, a mantener cierta distancia con los medios, a no alimentar los rumores. Y quizás esa discreción, esa cautela, es lo que ha dado pie a la especulación sobre una posible rivalidad. Pero, ¿qué hay de la verdad revelada que mencionamos al principio? Pues bien, después de una investigación exhaustiva, hemos descubierto algo que nos da una nueva perspectiva. Y es que a pesar de la distancia y la prudencia, hay indicios de que en realidad, Kerem y Hande no están tan enemistados como se ha querido hacer creer. Hemos encontrado información, a través de fuentes confiables, de que ambos han mantenido contacto, aunque sea esporádico. Han compartido saludos cordiales, han mostrado apoyo en proyectos profesionales, detalles que, por supuesto, no se publican en redes sociales ni se divulgan en los medios. Además, hemos descubierto que en algunos círculos se rumorea que aunque su relación romántica llegó a su fin, la amistad y el respeto mutuo perduran. Que ambos de alguna manera han aprendido a convivir con el pasado, a valorar los buenos momentos y a seguir adelante con sus vidas. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad probablemente es que no existe una rivalidad en el sentido estricto de la palabra. Lo que sí existe es una relación compleja, marcada por una ruptura sentimental, por la presión mediática, por la necesidad de proteger su privacidad y, por qué no, por el respeto y la admiración mutua. Kerem Bürsin y Hande Erçel, a pesar de todo, han demostrado ser profesionales, maduros y capaces de manejar la situación con elegancia. Han optado por la discreción, por la prudencia, por evitar el drama. Y quizás esa es la mejor respuesta ante la especulación, ante los rumores, ante la sed de sensacionalismo. Así que, en resumen, el veredicto final es: no hay rivalidad encarnizada. Hay, eso sí, una historia de amor que terminó, una relación compleja, y dos celebridades que han optado por mantener la calma y seguir adelante con sus vidas. Y quizás eso es lo más inteligente que podían hacer. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la supuesta rivalidad entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ha sido un tema interesante, ¿verdad? Hemos desenterrado la verdad y desenmascarado los rumores. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que están ahí, escuchándome, opinando, debatiendo. Sus comentarios son muy importantes para mí. Así que, por favor, déjenme saber qué piensan en los comentarios. ¿Creen que existe rivalidad entre Kerem y Hande? ¿Qué opinan sobre su relación? ¿Qué otros temas les gustaría que cubriera en el futuro? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Ayúdenme a seguir creciendo y a seguir trayéndoles los mejores chismes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.